Hola chicos, buenos días. Ahora estoy muy ad hoc con las fiestas patrias. Vamos a comenzar nuestra clase orando. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque nos das este nuevo día para estar en casa de nuestros niños. Gracias porque ellos reciben tu palabra cada domingo y gracias porque lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos porque tú nos necesitas, Señor, porque los niños lo necesitan y gracias porque siempre es de bendición. Te ponemos la clase en tus manos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestra clase. Hola chicos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Y vamos a empezar este hermoso día alabando a nuestro Dios y cantando una canción que nos habla de una heroína de la fe, que supo escuchar y obedecer a Dios y Dios hizo todo el trabajo. Así que cantemos Esther. Esther era mujer muy bella y Dios quiso usarla a ella. Ganó el concurso y fue reina. Y dio su palabra en la escena. Y Dios le dijo a Mardoqueo que Esther debía actuar. Y Esther logró salvar al pueblo judío de Amán. Esther ella pudo saber que debía obedecer. Buscó presentarse ante el rey y valor logró tener. Esther ella pudo saber que debía obedecer. Buscó presentarse ante el rey y valor logró tener. Y Dios tuvo el control. En la historia ganó el Señor. Y sigamos cantando alegres porque Dios está en nuestras vidas. Cantemos. Estoy alegre porque estás alegre. Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre porque estás alegre. Eso quiero yo saber. Voy a contarte, puedes contarme la razón de estar alegre así. Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó. Por eso yo alegre estoy. Estoy alegre porque estás alegre. Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre porque estás alegre. Eso quiero yo saber. Voy a contarte, puedes contarme la razón de estar alegre así. Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó. Por eso yo alegre estoy. Amén. Y sí, nosotros estamos muy felices y alegres porque Dios ha cambiado nuestros corazones y si lo tenemos a Él no nos hace falta nada. Terminemos con un último canto que se llama Noé y se va a juntar con otro que ustedes ya conocen que se llama Fe. Al final, Noé tuvo fe en el Señor y por eso hizo esa arca gigante y pudo confiar en que el Señor lo iba a salvar a él y a su familia de cualquier mal que fuera a suceder. Cantemos. Hay un Dios que nos ve y que cuida de mí.
ser un campeón, debo ser alguien que tiene fe en el Rey, en Jesús mi pasión, con mi mente y mi ser, con todo el corazón, debo yo de creer. Fe es lo que yo quiero hoy tener, es saber que debo obedecer por la fe en mi Dios. Oh, 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 oh. Fe es creer que Dios puede vencer, es saber que puedo yo crecer en mi fe puesta en Dios. Oh, 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 oh. Fe es lo que yo quiero hoy tener, es saber que debo obedecer por la fe en mi Dios. Oh, 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 oh. Fe es creer que Dios puede vencer, es saber que puedo yo crecer en mi fe puesta en Dios. Oh, 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 fe. Amén. Y corramos todos por nuestras Biblias para cantar Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios. Esta es mi Biblia, me corrige, me consuela, me enseña. La oiré, la estudiaré, en ella meditaré. Nunca más volveré a ser igual, nunca más volveré a dudar, nunca más miraré atrás, pues me guía la palabra de Dios. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Están listos para la continuación del cuento de la semana pasada? ¿Se acuerdan de qué hablábamos? Resulta que estaban dos personajes. Estaba Juanita y estaba José. Y algo raro estaba pasando con sus papás porque tenían reuniones muy en la noche y ellos dos como amigos querían averiguar qué es lo que estaba pasando. Vamos a ver qué siguieron haciendo estos dos amigos. Dice el cuento. Cuando fui a comer con mis papás, ellos estaban hablando. Mi papá no suele hablar mucho, pero dijo: Ay, mujer, no creo que se den cuenta. Y hay que ver por nuestras convicciones. No te vayas a rajar, porque prometimos no hacerlo. Por supuesto que no, amor. Solo digo que debemos de ser cautelosos. Nos podrían meter a la cárcel por esto. ¿A qué se refería mi papá? ¿De qué convicciones hablaba? ¿Quiénes no tenían que darse cuenta? Yo estaba muy confundido y siempre había sido un niño muy entrometido y por supuesto que me interesaba saber a qué se refería mi papá con estas palabras, pero no era sencillo descifrar todo esto. El 13 de septiembre era cumpleaños de Juanita. Ahora ella de nuevo era más grande que yo. Ella ya tenía 11 años. Y decidimos suspender la investigación, pues porque era el día en que Juanita debía de disfrutar su cumpleaños y divertirse mucho. Su papá le regaló una pañoleta roja. Los bordados eran dorados. Se la había bordado su abuelita, Juana. De hecho, por eso le pusieron a ella Juanita, a mi amiga. Y ella estaba muy contenta. Todo el día estuvimos jugando a que éramos héroes, a que salvábamos a personas por diferentes razones. Todavía recuerdo todos los momentos en que nos divertíamos con cosas tan inocentes y tan simples. Y ahora ya no tengo la capacidad de poder crear juegos así, a pesar de su simpleza. El 14 de septiembre retomamos nuestra investigación y a Juanita se le ocurrió una gran idea. José, tengo una grandiosa idea con la cual podemos saber qué es lo que está pasando.
¿por qué no le preguntamos al pastor Santiago qué es lo que planean con tanta emoción? Claro, Juanita, esa es una gran idea. Vamos ahorita a ver qué nos dice, ¿va? Al llegar con el pastor, lo vimos hablando con Pedro Suárez, así que decidimos escondernos detrás de una puerta. Y dijo Pedro: Santiago, Teresa me acaba de avisar que ya lo saben todo. Lastimaron a Laureano y su esposa nos pudo avisar porque a ella no le hicieron nada. Santiago, creo que tenemos que cambiar nuestros planes. Debemos actuar rápido, antes de que suceda algo mucho peor para todos. Y Santiago le contestó: Pero Pedro, es muy pronto para actuar. Se supone que íbamos a hacerlo el 2 de octubre en Jalisco, antes de que esa gente comience con sus batallas. Todavía no hay la gente necesaria para empezar el verdadero movimiento. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? No nos queda de otra. Hay que hacerlo pasado mañana. Tenemos que idear algo para que mucha gente se dé cuenta de la verdad. Hoy en la junta hay que comentarlo. Sí, tienes razón, Pedro. En la noche se decidirá qué hacer, pero mejor ya vete, porque si alguien nos descubre hablando aquí de esto, nos pueden arrestar o algo peor. Te ven un rato. Adiós, Santiago. Hasta pronto, Pedro. Después de escuchar esta plática, Juanita y yo empezamos a dudar si realmente no pasaba nada. No creímos que algo que no fuera normal preocupara tanto, incluso al pastor. Creo que después de esto, lo usual hubiera sido dejarlo todo así e irnos. Y pues ya mejor dejar ahí a la mitad la investigación. Pero no pudimos hacer eso. Juanita y yo nunca nos dábamos por vencidos, y menos en algo que parecía importante. Así que decidimos ir con el pastor e intentamos sacarle la sopa, pero él solo nos dijo: Ay, hijitos, no se preocupen por cosas de grandes. De todas maneras, pronto lo entenderán todo. Y no solo ustedes, sino realmente todos. Creo que el pastor quiso decir que mejor dejáramos de preguntarle cosas a él, pero esto era realmente importante y nadie nos tomaba en cuenta. Nadie nos explicaba qué era lo que estaba pasando. En la noche fuimos a la junta a donde iban nuestros papás, obviamente sin que se dieran cuenta de que estábamos ahí. La casa de Laureano me parecía un poco solitaria. Era de esas casas que no tienen mucho color, que huelen como a viejo, y creo que esto era por los muebles, que no eran muchos, pero yo supongo que ya tenían muchos años ahí dentro. Cuando llegaron todos los que esperaban, Pedro empezó a hablar. Compatriotas, es momento de empezar nuestra lucha. Teresa nos ha avisado que han descubierto nuestras reuniones y planes y no podemos esperar más tiempo. Esta noche nos estamos reuniendo para idear una manera de llamar a la gente para que se una a nuestra causa, y tiene que ser una gran idea y en poco tiempo. Así que díganme, ¿qué proponen? La gente que estaba reunida de pronto cambió de semblante. Ahora parecían muy desconcertados. Unos decían: ¿Cómo que ya nos descubrieron? Yo no quiero que me hagan nada. Prefiero que todo siga igual. Algunos más decían: Ay no, yo ya mejor me voy. No sea que me quieran matar. Y solo unos pocos dijeron: Sí, este es el momento de actuar. El papá de Juanita y mis padres se quedaron callados, como si no supieran qué era lo que pasaba, inmóviles, con los ojos fijos en la nada. Cuando Pedro y Santiago vieron las reacciones de la gente, Santiago siguió hablando. Vamos, no se desanimen. Hemos estado reuniéndonos con un propósito que todos buscamos cumplir. Sí, es cierto que ahora nuestros planes ya no deben de ser los mismos, pero el objetivo sí, y este es el momento de actuar. Tal vez ahora no parezca bueno hacerlo, pero creo que esta es una gran oportunidad para comenzar cuanto antes con el cambio que se busca alcanzar. ¿Acaso están conformes con todo lo que sucede? ¿Quieren seguir viendo cómo las personas viven sin esperanza y sin propósito alguno? ¿Quieren seguir viendo y sufriendo injusticias? Yo no lo creo. Y es momento de que hagamos algo por la gente que ama a nuestro Dios. Vamos, no podemos rendirnos. Es más, yo propongo que lo hagamos cuanto antes. ¿Qué tal pasado mañana? Hagamos nuestro mejor intento. Dios hará el resto. Esta historia va a continuar, amiguitos. ¡Adiós!
Hola niños, soy el maestro Raúl y el día de hoy vamos a repasar nuestro versículo de memoria, el de esta semana, que ya tiene que ver con el gran comienzo de nuestra campaña que estamos llevando con la iglesia, la Revolución Fundamental. También en la iglesia infantil nos vamos a unir a esta campaña. Y el versículo del día de hoy, se los muestro en la pantalla, dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 43. Y este versículo nos habla, el salmista nos habla, que él estaba en un momento de desesperanza, pero oró a Jehová y Jehová escuchó su voz y puso un cántico nuevo, tal como lo podemos leer en la primera parte de nuestro versículo. Y esa alabanza la pudieron ver otros, dio testimonio y otros confiaron en Jehová. Y bueno, pues estamos pasando por una pandemia, seguramente algunos de nosotros estamos un poco tristes porque no hemos visto algún familiar o algunos de nuestros amigos que nos gustaría ver, pero por la pandemia pues no hemos podido salir. Sin embargo, pues aunque estamos en un proceso de aflicción, pues siempre podemos clamar a Jehová y Jehová va a renovar nuestro canto, nuestra alabanza, va a renovar nuestra fuerza, nos va a dar un cántico nuevo, es decir, una alabanza nueva a nuestro Dios, de tal forma que podamos dar testimonio a otros y que otros confíen en Él. De eso se trata la Revolución Fundamental, de eso es lo que vamos a aprender en las próximas semanas, de poder renovar esas fuerzas que han estado pues golpeadas por esta situación del COVID, pero que también podamos alabarle, podamos dar testimonio a otros y por supuesto que otros puedan confiar en el Señor. Entonces, dicho lo anterior, pues vamos a repasar, vamos a leer nuestro versículo todos juntos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 43. Vamos a irlo aprendiendo parte por parte. Dice la primera parte: puso luego en mi boca cántico nuevo. Lo repetimos: puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Ya lo tenemos? Una vez más: puso luego en mi boca cántico nuevo. Y la segunda parte dice: alabanza a nuestro Dios. Repetimos: alabanza a nuestro Dios. Lo unimos con la primera parte y dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y viene la tercera parte: verán esto muchos y temerán. Vamos a repetirlo: verán esto muchos y temerán. Vamos a unirlo con las dos partes que ya teníamos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Y finalmente, la última parte dice: y confiarán en Jehová. Lo decimos todos: y confiarán en Jehová. ¿Ya lo podríamos decir completo? Como ven, lo voy a poner aquí tapado. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La niña Sandy sí lo está repitiendo. A mí todavía me falta un poquito la segunda parte, por eso vamos a repasarlo una vez más. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Nuevamente: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 43. ¿Ya lo tenemos? Vamos a decirlo, tratarlo de decir todo de corrido. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 43. ¿Cómo ven? ¿Lo podríamos decir ya completo? Vamos a hacer un intento. Y no se preocupen si no les sale a la primera, tenemos tiempo para repasarlo. Y dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 43. Y ahí lo tenemos nuevamente. Practíquenlo, mediten en él y recuerden: después de una situación tan difícil como la que estamos viviendo, podemos clamar a nuestro Dios. Él nos escuchará, nos renovará, daremos testimonio de eso y otros podrán confiar en Él. Nos vemos.
Hola chicos, ¿cómo están? Soy el hermano Raúl y el día de hoy vamos a tener nuestra primera lección de la revolución fundamental. Como vimos hace 8 días con el hermano Isidro y la hermana Armis, vamos a entrar en campaña durante algunas semanas que se llama la revolución fundamental como iglesia. Vamos a participar tanto adultos como niños. Así que hoy es nuestra primera clase, es el gran comienzo de esta revolución fundamental. Y para entender de qué se trata eso del gran comienzo, pues vamos a aprender sobre los primeros discípulos. Pero antes de empezar, vamos a orar a nuestro Señor para que Él nos guíe a través de esta lección. Señor, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Gracias porque hasta ahora no nos ha faltado nada. Y te pedimos en este momento que tú nos guíes a través de esta lección, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder aprender lo que tú nos quieres enseñar. Y te pido por cada uno de los niños que están ahí en sus casas, para que también puedan recibir la palabra de Dios en este momento, Dios mío. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues como toda campaña, tenemos un lema. La semana pasada la hermana Armis nos enseñó cuál era el versículo lema de esta campaña. ¿Lo recuerdan? Pues si no lo tienen tan fresco, tan en la mente, aquí lo tenemos en la pantalla. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Lo recuerdan? Algunos ya no lo aprendimos de memoria, otros pues todavía estamos ahí en ese proceso. Pero este versículo, lema, lo estaremos repasando durante todas estas semanas. Y bueno, ya para entrar a nuestra lección del día de hoy, quisiera hacerles una pregunta antes. ¿Cuál es tu deporte favorito o tus deportes? A lo mejor tienes más de uno, a lo mejor te gustan 2 o 3. Lo que quisiera es que ahí en los comentarios del video me pusieras cuál es tu deporte favorito. Y de esa forma yo lo puedo leer posteriormente. Te voy a comentar cuáles son los míos. Por supuesto, el fútbol es mi deporte favorito. También me gusta mucho el fútbol americano y el béisbol. También el béisbol me gusta mucho ir a verlo ahí al estadio. Pero hay una disciplina que llama mucho mi atención dentro de lo que es el atletismo, y es la especialidad de los 100 metros planos, es decir, la carrera de 100 metros a grandes velocidades. De hecho, esta carrera normalmente determina quién es el hombre y la mujer más rápida del mundo. En este caso, tal vez te suene por ahí el nombre de Usain Bolt, que es considerado el hombre más rápido del mundo. De hecho, Usain Bolt durante su época profesional llegó a ganar 8 medallas doradas, olímpicas por supuesto, 11 títulos mundiales y estableció 2 nuevas marcas históricas, una en 100 metros con 9.58 segundos y la otra en 200 metros con 19.19 segundos. Es una barbaridad correr a esa velocidad. Su especialidad eran los 100 metros. Para lograr ese récord se dice que solamente necesitaba alrededor de 41 pasos para llegar desde la salida hasta la meta. Eso es algo increíble. Cada una de sus zancadas era de 2.43 metros aproximadamente. Imagínense, nosotros damos un paso y es por ahí como de medio metro tal vez en un adulto. Y este hombre, cada vez que daba una zancada de 2.43 metros, lograba una velocidad máxima de 44.75 kilómetros por hora. Si consideramos que el hombre promedio corre a una velocidad de 15 kilómetros por hora, pues 44.75 lo vemos volar. Pero bueno, por supuesto que para lograr todo esto, Bolt tuvo que desarrollar y perfeccionar su técnica. No crean que esto fue de un día para otro. Él tuvo que trabajar durante muchos años una técnica para lograr esas velocidades. Quienes han estudiado esa técnica han definido algunos secretos, digámoslo así, que el velocista ocupaba para lograr esos números. Y por supuesto que uno de ellos, entre otros, tiene que ver con el arranque, el inicio. Es muy importante cómo él iniciaba para poder lograr esas velocidades conforme iba pasando la carrera. Lo que han definido algunos de los investigadores que han estudiado esa técnica es que en el arranque, mientras sus rivales aún se mantenían encorvados,
producto de la partida inicial, Bolt lograba erguirse antes de realizar 4 zancadas. Definitivamente era un gran comienzo, necesitaba de un gran comienzo para lograr terminar la carrera en primer lugar. Y bueno, los inicios son importantes y es por eso de que debemos de tener muy en cuenta lo que implica esta revolución fundamental. Debemos de saber lo que es el gran comienzo de esta revolución fundamental. Y bueno, como ya habíamos dicho anteriormente, vamos a aprender acerca de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. ¿Tú los recuerdas? ¿Quiénes eran esos primeros discípulos? Bueno, si no lo tienes muy claro, a lo mejor sí. Vamos a ir a algunos antecedentes. ¿Te suena el nombre de Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el heraldo de Jesús. ¿Qué es un heraldo? Es un mensajero, alguien que anuncia. Juan el Bautista fue llamado para anunciar a Jesucristo, aquel que venía. Juan el Bautista no estaba en los planes de Dios para ser llamado uno de sus apóstoles. Algunos piensan, ¿por qué no fue uno de sus apóstoles como Pedro, como Andrés, como Santiago? Pero no, Juan el Bautista fue llamado precisamente para anunciar la venida del Mesías. Eso fue un gran privilegio para el Juan el Bautista. Y bueno, también tenía la misión de preparar al pueblo para su encuentro con Cristo al identificarlo. Si recuerdan, cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando, Jesús también se formó en aquella línea de personas para ser bautizado por Juan el Bautista. Entregó también a los hermanos, a los primeros hermanos que serían los primeros discípulos de Jesús. Se dice, por lo menos identificamos a Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y había otro discípulo que permanece en el anonimato, que algunos creen que fue el mismo Juan, porque este pasaje, esta historia la podemos encontrar en el libro de Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Y bueno, pues ya teniendo como base esta historia, este antecedente que nos va a guiar, pues vamos a pasar al primer punto de este gran comienzo. Y bueno, pues estamos pensando un poquito en las carreras de 100 metros, entonces digamos que esta primera parte le vamos a llamar en sus marcas. Y vamos a leer el pasaje que para esta primera parte. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Bueno, este no es el primer encuentro de Juan el Bautista y sus discípulos con Jesús. No era la primera vez que lo venían, no fue así como, ¿y esa persona que viene ahí quién es? En realidad, pues ya lo habían visto, seguramente Andrés y el otro de los discípulos estaban presentes ahí cuando Juan lo bautizó. Entonces ya sabían quién era, no era una persona extraña para ellos. Digamos que tenían la facilidad de acercarse a Jesús. Y bueno, en la campaña que estamos todos por comenzar en esta semana, la idea es que nos encontremos de una forma intensa. No va a ser un encuentro primero, así como los discípulos. La idea es que nosotros pues nos hemos encontrado con Jesús días anteriores, seguramente durante la pandemia, pues la hemos pasado difícil, la hemos pasado, hemos extrañado a algunas personas, algún ser querido, y a veces pues tenemos la necesidad de orar por esta situación. Entonces nosotros también, no es la primera vez que nos vamos a encontrar con Jesús, ya hemos tenido encuentros con Él. De hecho, si ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, su Espíritu mora en nosotros. Así que no debe de ser un encuentro nuevo para nosotros. Es algo que ya es parte de nuestra rutina, al igual que los discípulos. Y bueno, esta campaña tampoco es la primera que llevamos. Si se acuerdan algunos de ustedes, tal vez los más grandes, ya hemos tenido otras campañas como
Operación Jesucristo, que la llevamos hace algunos años. Así que esto de las campañas tampoco es algo nuevo para nosotros. Bueno, después vemos en el pasaje que Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, le dijo a sus discípulos: «He aquí el Cordero de Dios». Juan el Bautista dijo esto a sus discípulos, lo que hizo que sus discípulos siguieran a Jesús. Durante esta campaña seremos desafiados a escuchar y encontrarnos con Jesús cada día, por lo que seguirle con mayor intensidad durante las próximas semanas será un reto. Y no es que no lo hagamos durante otros días, pero ahora durante la campaña seguirlo será un reto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener lecturas. Por ejemplo, tus papis o algún adulto con el que vivas va a tener el libro de la Revolución Fundamental, en el cual hay devocionales que hay que estar leyendo cada día, pero por supuesto que tú puedes pedirle a tu papá que te lea los devocionales y de esa forma lo podemos hacer. Ahora, también va a estar la zarcita los viernes. Durante la zarcita, que es una zarza para niños, también habrá lecciones especiales que tienen que ver con la Revolución Fundamental. Y por supuesto, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, vamos a tener nuestra lección que nos va a hablar de cada una de las estrategias que vamos a llevar a cabo. Así que ya se nos ha señalado el objetivo y la idea es que pues nos relacionemos de una manera más cercana con nuestro Señor Jesucristo. Jesús se dio cuenta que estos discípulos le seguían y les preguntó: ¿qué buscáis? Por supuesto que Jesús ya sabía qué buscaba, pero esa pregunta, ¿qué buscáis?, nos la debemos de hacer nosotros mismos antes de comenzar esta campaña. Porque por supuesto, toda campaña tiene un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos haciendo esta campaña? Y bueno, antes de realizarla, debemos de saber por qué lo estamos haciendo. Buscamos agradar a nuestros padres para que vean que nosotros también estamos alineados a la campaña, o realmente buscamos alinearnos y buscar a Jesús cada día. La revolución nos invita a tener una relación más cercana a Dios, en donde habrá algunas estrategias que vamos a aprender cada semana. Estas son las 5 estrategias que vamos a estar estudiando cada semana. Si ven, en las letras rojas se forma la palabra revolución, y cada una de las estrategias pues buscan, como dice la primera, reencontrarnos. ¿Con qué? Reencontrarnos con qué cosas. Con todo lo bueno, con todo lo que agrada a Dios. Reencontrarnos también tendría que ver con nuestros familiares. A lo mejor hay alguien, a mi abuelita, a mi abuelito, a mi tío, a mi primo, a mi prima, a quien no veo hace mucho tiempo por la pandemia. Y también sería bueno reencontrarnos con él a través de una videollamada. Y si no tenemos forma de hacer una llamada, pues a lo mejor solamente llamarles por teléfono. Es reencontrarnos también con nuestros padres, con nuestros hermanos. Y bueno, principalmente reencontrarnos con ese Dios, porque a lo mejor también la misma situación nos ha hecho un poco, pues dar por sentadas muchas cosas. La segunda estrategia también nos habla de la voluntad para iniciar, la voluntad para seguir y la voluntad para terminar. Hoy es solamente nuestra pre-campaña y bueno, la invitación está a empezar y a unirnos a esta revolución fundamental. La siguiente palabra tiene con luchar, porque toda revolución pues tiene una lucha, pero no es una lucha armada, no es de que nos pongamos una pistola o carguemos bombas y salgamos a luchar, pero sí también debemos de luchar contra aquello que nos impide mejorar nuestra relación con Dios. Tal vez es la flojera, tal vez es el sueño, o tal vez es aquel videojuego que nos gusta mucho. Y bueno, pues es luchar en contra de aquello que nos impide tener una relación con Dios, pedirle a Dios. No estamos solos en esta lucha.
Jesús está de nuestro lado y es pedirle a Él que nos ayude a lograr nuestro objetivo durante esta campaña. La siguiente estrategia es cimiento de vida. Todo lo que vamos a aprender durante esta campaña nos debe de ayudar a reconocer esos fundamentos firmes que tienen que ver con la palabra, con la oración, con Jesús mismo. Y finalmente, ahí dice on, que en inglés quiere decir enciéndete, que es mantenernos encendidos durante el resto de nuestras vidas. Hay quien pensará, bueno, ya terminó la campaña y pues ya no debo de hacer lo que venía haciendo durante estos días. Al contrario, después de las revoluciones, la intención de estas revoluciones, como aprendimos la semana pasada con Nicodemo, no solamente es en ese momento, debe de ser un cambio que perdure durante el resto de nuestras vidas. Así que ON nos habla de eso, encendernos para mantener esos cambios durante el resto de nuestra vida. ¿Ok? Bueno, ya vimos en sus marcas y después, listos. Y viene la segunda parte de nuestro pasaje que dice, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Al escuchar la pregunta de los discípulos de Juan, el Señor los llevó a su morada, y no solo eso, sino que los invitó a quedarse con él esa noche. Imagínense el privilegio de estos discípulos, de haberse encontrado con Jesús cara a cara. Y no solamente se lo encontraron, sino que el Señor los invitó a su morada y se quedaron con él. Debió de haber sido un privilegio enorme para esos discípulos. Pero ¿saben qué? Uno pensará, ¿cómo me hubiera gustado a mí haber vivido ese momento? Y lo podemos hacer. ¿Cómo? Durante esta revolución fundamental vamos a encontrarnos cara a cara con el Señor cada día. Yo les aseguro, el Señor Jesucristo está presto para escucharnos. Él está a nuestro lado. Y cuando me gusta imaginar, es una idea mía, no es que así sea, pero a mí me gusta imaginarlo de esa forma. Pienso que cada mañana yo estoy acostado en mi cama y el Señor Jesucristo está ahí en algún lugar de mi recámara esperando a que yo me despierte, para que cuando yo me despierte lo primero que haga, le busque. Les digo, esta es una idea mía, no es que sea así, pero de lo que sí estoy seguro es que el Señor Jesucristo desea que nosotros pues lo busquemos cada mañana, cada día, y lo podemos hacer ahora más fácilmente a través de esta campaña, y sería bueno que todos los días nosotros le buscáramos cada día. La campaña será una invitación para encontrarnos cara a cara con el Señor y a permanecer con Él cada día. El deseo de Dios para nuestras vidas es que le busquemos de corazón todos los días y moremos en su presencia, así como estos discípulos que se quedaron a morar ese día, esa noche. También la idea de Cristo es que nos quedemos, o la idea de esta campaña es que nos quedemos a morar en su presencia. Andrés estuvo atento a lo que Juan dijo acerca de Jesús. Andrés, uno de los discípulos de Juan el Bautista, estuvo atento a todo lo que él decía acerca de Jesús, no solamente durante el bautismo, sino posteriormente. Seguramente Juan les habló acerca de Cristo. No tenemos todas las palabras que expresó en la Biblia, pero podemos entender por las reacciones de Juan, de Andrés y de sus discípulos, que Juan les habló. Como les decía hace rato, seguramente Andrés estuvo presente durante el bautismo de Cristo y vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él. Todo lo que Andrés vio y escuchó fueron factores importantes para haber decidido seguir a Jesús. Es decir, Andrés ya tenía a quien seguir. Andrés ya tenía un discipulador, Juan el Bautista, pero todo lo que escuchó y lo que vio hizo ver
que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Y bueno, por eso decidió seguirle durante el resto de su vida. En ese momento él en su corazón decidió pues dejar a Juan el Bautista y empezar a seguir a Jesús. Y de eso se trata esta campaña. Cuando estudiemos durante las próximas semanas cada una de las estrategias que se han preparado, revolución, que ya revisamos hace un momento, todo lo que escuchemos, todo lo que veamos y todo lo que aprendamos tendrán como único propósito el seguir a Jesús durante el resto de nuestras vidas y buscar permanecer cerca de Él en todo momento. Esa es la idea principal, que a través de estas campañas, a través de lo que leamos en los devocionales, ahí con nuestros mayores, a través de lo que escuchemos en las clases de cada domingo, a través de lo que escuchemos en la zarcita, bueno, pues que aprendamos a seguir a Jesús cada día tal cual lo hizo Andrés y el otro discípulo. La experiencia de Andrés con el Señor seguramente fue de mucho impacto. Y cómo no, un encuentro con el Señor Jesucristo no puede ser de otra forma. Y tal fue el impacto de Andrés, que al encontrarse con su hermano Simón, le dijo que había hallado al Mesías. Es decir, no fue un encuentro así como cuando tú y yo vamos por la calle y va pasando una persona y nada más la saludamos, o salimos de nuestra casa y vemos a uno de los vecinos y le decimos buenos días, buenas tardes, o cuando vamos por algún lugar y nos encontramos a alguien y nada más lo saludamos. No, este encuentro tuvo un impacto enorme en la vida de Andrés y del discípulo, de tal forma que deseaba comunicarle a alguien a quien había encontrado, no quería quedarse con él. Entonces él buscó a su hermano Pedro, porque un encuentro con Cristo nunca nos deja indiferentes. Cuando nos encontramos con Cristo verdaderamente, nuestra primera reacción debe de motivarnos a compartir a otros lo que nos ha sido revelado a través de nuestro encuentro con Jesús. Andrés, como decía hace un momento, fue impactado y le comunicó inmediatamente a su hermano Pedro a quien había encontrado. Y nosotros, durante esta revolución fundamental, también seremos invitados a compartir lo que estamos aprendiendo, porque como vamos a tener un encuentro cada día con nuestro Señor Jesús, pues eso debe de darnos motivación suficiente para compartir lo que estamos aprendiendo, para compartir de quién estamos aprendiendo, para poder compartir a los que nos rodean sobre Jesús. Sé que ahora a través de la pandemia pues no es tan fácil que nos encontremos con muchas personas, pero seguramente es posible que ahí en tu casa haya alguien que no conoce de Jesús, o tal vez hay alguien en tu clase que tomas en línea, si es que lo haces en línea, que no conoce de Jesús, o hay un vecinito, hay un amigo, o a lo mejor tú mismo nunca has tenido un encuentro con Jesús. A lo mejor tú mismo es la primera vez que estás escuchando y aprendiendo de Él. Entonces, pues también la revolución fundamental nos va a ayudar. Si es que nunca hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, pues nos va a llevar a tener ese encuentro, a conocerle, a saber de Él. Y bueno, pues ya vimos en sus marcas, listos. ¿Y cuál sería lo siguiente? Fuera. En una carrera siempre decimos, en sus marcas, listos, fuera. Y el fuera, ¿qué es lo que nos indica? Que empezamos entonces la carrera. Y dice la última parte de nuestro versículo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Imagínense, Andrés no solamente fue y le avisó a quien había encontrado, sino que lo llevó a él. Esa es la idea, no solamente basta con anunciar. Andrés no solo comunicó a su hermano Simón que había hallado al Mesías, sino que lo trajo a él. Y al igual que Andrés, cada uno de nosotros seremos desafiados a hacer luz
para traer a otros a los pies del Señor y que también puedan experimentar la revolución fundamental en sus vidas. Parte de esta revolución, como veíamos en la última estrategia de esta revolución enciéndete, pues tiene que ver que al concluir esto, y lo podemos hacer durante el resto de las estrategias, pues podamos traer a otros a los pies del Señor, tal como lo hizo Andrés. Les decía hace un rato, puede ser alguien de ahí de nuestra casa, un vecinito, un amiguito que vive ahí cerca, o inclusive si nos reunimos a través de una de estas aplicaciones de video en la computadora, pues también podemos hacerlo a través de las videollamadas, por decirlo de alguna forma. Dice que Jesús miró a Simón a los ojos y lo llamó por su nombre, y de la misma forma que lo hizo con él, lo hace con nosotros. Jesús ya sabía quién era Pedro. No es que cuando Andrés lo llevó ante él, Jesús dice, ¿y él quién es? No, Jesús ya sabía quién era Pedro. Jesús ya sabía cuál era la situación por la que estaba pasando Pedro. Y de la misma forma que lo hizo con él, lo hace con nosotros. Jesús sabe quiénes somos, aún antes de siquiera nos acerquemos a él. Él ya sabe quiénes somos nosotros, dice el salmista, que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Ya sabe quiénes somos, sabe cuáles son los problemas por los que estamos pasando, sabe qué es lo que, las dificultades por las que estamos pasando. Esta pandemia nos ha llevado a lo mejor a muchos de nosotros a tener dolor, a tener sufrimiento, porque a lo mejor no vemos a las personas con las que quisiéramos ver. A lo mejor algunos de nosotros quisiéramos estar yendo a la escuela, pero no hemos podido precisamente por esta pandemia. Y a lo mejor eso nos está doliendo. Y Jesús ya lo sabe. Él ya lo sabe antes de que nosotros se lo digamos. No llegamos como extraños a Jesús, ante Dios, a esta campaña. Dios ya sabe qué es lo que necesitamos y seguramente nos guiará a través de esta revolución a encontrar el gozo. Ya sabe qué es lo que necesitamos. Y cada una de las estrategias pues nos ayudarán a entender el plan de Dios para nuestras vidas, el plan de Dios durante esta pandemia a través de la revolución fundamental. Así que dejémonos guiar, dejémonos pues alimentar sobre las enseñanzas de Dios para nuestras vidas. La última parte del versículo 42 es lo más maravilloso de este pasaje. Jesús le cambia el nombre a Simón y le llama Pedro. Y así es. Jesús no nos busca solamente para que nos acerquemos a Él. El propósito de encontrarnos con Jesús a través de la revolución fundamental es ser transformados. De hecho, de eso se trata las revoluciones. Las revoluciones buscan hacer un cambio de algo que era algo diferente. De eso es la revolución fundamental también en nuestras vidas, porque busca transformarnos y hacer de nosotros alguien que no existía antes de conocerle. Y puede ser de dos formas. Si tú ya conoces a Cristo y ya le has recibido en tu corazón, también busca transformarte, a lo mejor para que tu relación con Dios mejore cada día, a lo mejor para que estas cosas con las que estás batallando, que no te han permitido pues vivir plenamente el gozo del Señor, pues ahora lo puedas hacer. Y si tú no le conoces, si tú nunca has conocido sobre Jesús y nunca has tenido un encuentro personal, pues más aún la revolución es muy importante en tu vida, porque busca precisamente que tengas ese encuentro y que le llegues a conocer como tu Salvador, que le llegues a conocer como tu Dios en quien puedes confiar bajo cualquier circunstancia. Y bueno, finalmente tenemos un desafío. Él quiere transformarnos. Y el desafío que nos está haciendo el Señor Jesucristo es a que nos acerquemos, a que veamos. El pasaje que leímos nos habla de eso, venid y ved. De hecho, si has escuchado por ahí en nuestra iglesia, así se llama nuestro instituto bíblico,
venid y ved. ¿Por qué? La idea es que nos acerquemos y conozcamos. Nos acerquemos a Jesús y conozcamos sus enseñanzas. Entonces ese es el desafío para nuestras vidas. Acerquémonos. Jesús ya nos hizo la invitación. Venid y ved. ¿Quieres acercarte? Yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo estoy dispuesto a unirme a cada una de las estrategias y cada una de las actividades que me corresponden a mí para conocer más del Señor Jesucristo. Dios nos ha hecho ese llamado para unirnos a su revolución, la revolución fundamental, y nos ha hecho una invitación para venir a vivirla. Nos ha dicho, de acuerdo a lo que hemos estudiado, que la decisión es nuestra y nuestra decisión debe de ser el gran comienzo. Así que un gran comienzo es importante para llegar a la meta. Ahí vemos a Usain Bolt con su gran comienzo y cómo logró llegar a la meta. Esa es la idea. El propósito de un gran comienzo es llegar a la meta. Así que vive la revolución fundamental en tu vida. No te desanimes si de pronto te atrasas en alguna de las cosas. Vamos poco a poco y estamos aquí todos para apoyarnos, pero principalmente oremos siempre al Señor para que no nos desanimemos y para que continuemos durante esta campaña. Vamos a orar entonces para terminar la primera lección del día de hoy. Señor, gracias te damos porque hemos aprendido hoy sobre este gran comienzo, sobre lo que implica pues unirnos a esta gran campaña. Yo te pido por cada uno de nosotros para que podamos unirnos con todo ánimo. Te pido por cada uno de los niños para que también se unan con todo ánimo, y también por aquellos pequeños que no te conocen, que puedan hacerlo a través de esta revolución fundamental, puedan recibirte en su corazón, puedan aprender de ti. Y también oramos por aquellos que seguro que ya te conocen, para que puedan crecer en conocimiento de tu palabra y sobre todo ponerlo en acción, y podamos compartir estas enseñanzas a aquellos que no te conocen. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios. Chicos, para el trabajo manual hoy, que este gran comienzo que tuvimos, estos hombres que llamó el Señor Jesucristo a estos discípulos, pues fue un gran comienzo para ellos en su vida. Y entonces vean, aquí tenemos los discípulos que estaban pescando, y bueno, ahí lo que vamos a hacer es unir las líneas punteadas para hacer la red, y bueno, vamos a colorear nuestro dibujo, y bueno, recordar el versículo que nos aprendimos hoy de Salmo 43:3, ¿no? Entonces, para que lo tengamos también presente, y entonces tener nuestro segundo trabajo de esta campaña de la revolución fundamental. ¿Sale, chicos? Entonces, a trabajar. Chicos, fue una gran bendición estar con ustedes en este domingo. Agradecemos a Dios por todo lo que nos da y por toda la palabra que también nos da a través de nuestros hermanos. Gracias por este día, y vamos a terminar con una oración. Dios, gracias por este tiempo, gracias por este gran comienzo que también podemos tener nosotros como hijos tuyos. Gracias porque tú nos has dado la valentía, nos has dado la sabiduría, y esta revolución que estamos haciendo en nuestras vidas, que sea para beneficio de nosotros, Señor, y que podamos con esto glorificar tu nombre. Ayuda a cada uno de estos niños y de las personas que nos ven. Te lo agradecemos y lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, y entonces continuemos el siguiente domingo con esta gran aventura que nos ha dado la revolución fundamental. Adiós. Bien, chicos, y demos gracias a Dios por todo lo que Él siempre nos enseña, y sigamos cantando. Vamos a cantar este canto que se llama Humildad, que justo nos inspira y nos recuerda que siempre que vayamos a Dios y en general en nuestra vida debemos tener humildad. El mundo enseña a huir, mas Dios nos enseña a enfrentar cualquier cosa que venga delante en nuestro
actitud que nos deja orar de rodillas si existen problemas. Pongamos la mira en Jesús, vivamos con esa actitud que nos deja olvidar el orgullo y ser agradecidos. Amén. Y sigamos cantando, vamos a acabar este tiempo de alabanza y este día lleno de enseñanzas cantando Da una sonrisa más, porque cuando tenemos a Dios es fácil levantarnos de cada caída. Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vive para gozar, siempre está contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, ay, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Da una sonrisa más, sonrisa abierta, sonrisa cierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vive para gozar, siempre está contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, uy, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Amén.